Muy bien, amigos del Búho, estamos ahora con la periodista Paola Ugaz. Ella también hace parte de las sesiones en el Hey Festival Arequipa 2023. Pero vamos a hablar puntualmente sobre las amenazas que se ciernen contra la prensa en el país en un momento de crisis política, social como la que vivimos. Y que realmente vienen preocupando a muchos periodistas sobre los avances de estas restricciones que se dan en la práctica a la libertad de prensa. Y bueno, ella tiene además una experiencia específicamente en relación a sus reportajes respecto al sodalicio. Nos va a contar ahora de esta serie de no solo publicaciones, pero acciones judiciales que durante muchos años, digamos, han limitado de alguna forma la actividad periodística. ¿Y cuál es su situación ahora? Porque supimos lo último que había habido una decisión judicial ya para cerrar el caso, pero había una nueva apelación. Sí, yo estoy investigada en la Fiscalía por enriquecimiento ilícito en base a unas mentiras del Diario Expreso que me ponen a mí de jefa de una red de lavado de activos. La denuncia la presentó Luciano Reboredo, que es el director de La Abeja, que es un recurrente denunciante contra mí. Lo presenta la fiscal en abril de la Nación. Y en los 4 días que recibe la denuncia de la fiscal, el adjunto supremo de la fiscal lo manda a una fiscalía de corrupción de funcionarios, y en 4 días, de manera, digamos, casi de replay para la justicia peruana, me abren esta denuncia de enriquecimiento ilícito, y esta en específico pide algo muy grave: que me investiguen como caso complejo, que levanten mis comunicaciones, que para un periodista es gravísimo, ¿ya? Y que todas las medidas que sean tienen que ser en un tiempo rápido. Ese es en el enriquecimiento ilícito. Y justo se da en paralelo, 2 semanas después, que la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, recibe una condecoración de Rafael López Aliaga, alcalde de Lima. Y Rafael López Aliaga, como empresario, es socio de una de las empresas del sodalicio y es parte de una de mis investigaciones. Para mí en este caso no hay coincidencias, porque las personas que nos denuncian a mí y a Pedro Salinas han sido ex candidatas al Congreso del partido de López Aliaga, como Luciano Reboredo, Edgardo Palomino Martínez, J. Maelo, el de la Resistencia, hace un montón de actos contra nosotros. Entonces sí hay una conexión política de acoso a los periodistas que investigamos al sodalicio, y es claramente López Aliaga uno de ellos, obviamente hay más, ¿no? Y ese es, digamos, en la Fiscalía. Y en el Poder Judicial, hace un mes se abrió un caso en la Corte Suprema que estaba muerto, que es de Carlos Alberto Gómez de la Torre, que es arequipeño, que es funcionario del sodalicio de uno de los cementerios, que él me había demandado por difamación, le gané 2 veces, y en la tercera ha apelado, y este caso ahorita está en la Corte Suprema, donde está pidiendo que se reabra el caso que ya había prescrito, y la parte grave es que yo tendría que pagarle 2 millones de soles de reparación. Digamos, esto es lo que está ahorita vivo, porque en 5 años yo he tenido más de 30 denuncias, todas falsas, pero todas que el sistema lo ha admitido y lo ha seguido, y en mi caso se cumple lo que se dice mucho de los casos, que es la condena es el proceso. Y a ver, ¿cómo es esto de que como hasta 30 procesos y acusaciones como lavado de activos, enriquecimiento ilícito, pero en los archivos no se puede ver ni una sola prueba? O sea, ¿cómo se puede abrir estas investigaciones y que duren tantos años, como acabas de decir, que la condena es el proceso prácticamente? Pero en base a algo, ¿no debería haber una exigencia mínima para abrir un proceso largo, tedioso, costoso en términos de tiempo, de salud emocional, en fin?
con un mínimo de evidencias. Exacto. O sea, La gente se confunde a veces. ¿Qué evidencias presentaron en tus casos? por ejemplo, la Fiscalía presentó la denuncia, perdón, la publicación falsa del diario Expreso contra mí. En esa denuncia señalaban que yo soy jefa de una red de lavado de activos, que viajé a Panamá, un país que no conozco, pero estuve en el aeropuerto de Tocumen, que acompañé de tránsito, pero que ahí yo me quedé en Panamá, acompañé a la exalcaldesa Susana Villarán, recogí unas bolsas de dinero y con ese dinero tomé un bus en la noche de Panamá a El Salvador, le dejo una bolsa a Gustavo Gorriti y me regreso a Lima con 4 bolsas, ya no me acuerdo cuántas bolsas, y en el 2014 guardo ese dinero y lo guardo y lo gasto en fines de febrero y comienzos de marzo en Lima, en una red de lavado de activos. Y eso es mi red. Yo les reparto el dinero, me quedo con las comisiones. Claro, claro. Pero todo esto es lo que decía una publicación en Expreso. Claro, pero esa publicación de Expreso la presenta Luciano Reboredo a la Fiscalía. Es su prueba. Y la Fiscalía, sin hacer ninguna criba, sin hacer ningún fact-checking, sin hacer absolutamente nada, abre la denuncia. Porque dice, nosotros investigamos todo, hay que investigar todo. Entonces la Fiscalía de José Domingo Pérez abre la investigación en enero del 2021 y ahí en ese caso he estado hasta octubre de este año investigada, sabiendo que todo era falso, porque han buscado a la gente de la red de lavado de activos que no me conocen, han buscado los bancos, han hecho 1000 cosas para ver de dónde estaba el dinero supuestamente del que se hablaba, y todo era falso y todo se cayó. Desgraciadamente la Fiscalía no tiene ningún sistema para que un ciudadano investigado sea defendido, porque con ese mismo caso Luciano Reboredo ha presentado en varias fiscalías con diferentes delitos, y por eso es que en uno de los casos que ha presentado me han abierto enriquecimiento ilícito, pero mi caso está en 8 fiscalías más por otros delitos del mismo caso, ya ha demostrado que ha sido falso. Y eso hace que como periodistas estemos vulnerables a cualquier ataque, porque el sistema está hecho para eso, para perseguirte, para no investigar nada. Y eso es gravísimo, porque hoy es Pablo Ugaz, pero mañana van a ser otros, ¿no? Digamos, un camino o una de las armas que usan los grupos de poder para detener las investigaciones, para confundir, ¿no? Es esto, los procesos judiciales. Y como dices, el sistema judicial en general pareciera estar armado para favorecer a veces esos intereses. Pero también hay otras formas de acoso, de violencia, destinadas a evitar que los periodistas incómodos hagan su tarea. Entre ellas, por ejemplo, estos grupos que hay de la resistencia, no me acuerdo, los combatientes, no sé qué, que hacen actos cada vez impunemente. ¿Qué otras formas, digamos, distingues tú, además de un acoso judicial, que se está empleando para limitar realmente la libertad de los periodistas de informar, pero de la gente de enterarse, ¿no? Claro, es acabar con tu prestigio, porque además van repitiendo, ¿no? Tú eres una lavadora de activos, eres una delincuente, o sea, lo van repitiendo. Y mientras yo estaba investigada en la Fiscalía por lavado de activos, si había portadas contra mí que las subieron, ahí no había difamación, en ese caso. Porque sí estabas investigada. Claro, porque estaba investigada por difamación. Pero cuando abren la investigación de enriquecimiento ilícito, esta última, fue mucho más grave, porque yo siempre me entero de todas las denuncias contra mí en La Abeja, en Expreso, en La Razón. Yo nunca me entero primero cuando tú recibes la notificación. Ya, entonces sale Philip Butter diciendo, Pablo Ugaz está siendo investigada por enriquecimiento ilícito, y lo dice ahí, no, esa es una corrupta, investiguen, bla, bla, bla. Y al día siguiente de esto, voy a la Fiscalía a pedir información y me dicen, no, usted sabe cómo es la prensa, todavía no salen, ya lo recibirá. No me dieron nada, no me dieron absolutamente nada. Y lo único que me dijo él es, si nosotros recibimos una denuncia de parte de la Fiscalía de la Nación, mi jefa tiene que abrirlo, o sea, claro, obvio.
Y a la semana siguiente recibo la notificación y tenía un viaje a Brasil, invitada por Google News para un viaje como editora. Y justo coincidió que salió en un programa en Beto Ortiz, sale el reportaje de Paola Ugaz investigada por el enriquecimiento ilícito, y yo viajaba al día siguiente a Brasil. Y allí armaron toda una novela de que estaba prófuga. Salió en Beto Ortiz y ya, ¿no? Y tenemos información secreta de que Paola Ugaz se está fugando. Entonces yo ese día, al día siguiente, sale en Expreso, portada Paola Ugaz, fugando, ¿no? Y salir del aeropuerto, ¿no? O sea, es como que es muy fuerte que sigan una mentira tan de manera tan grande, tan sistemática. Y yo era prófuga. Entonces tuve que hablar, obviamente, desde Brasil. Tuve que mandar ¿cómo se llama? La invitación de Google, el evento donde estaba, ¿no? Y era un evento increíble. Me encontré a Marty Baron, que es un gran investigador de esto, un caso parecido a que es en Boston Globe. Exacto. Pero en esas circunstancias tienes que seguir investigando, trabajando, y es muy agotador. O sea, en momentos se digan que está bien, pero es muy agotador porque es como decir a todo el mundo, tú no eres quien te dicen que tú eres, ¿no? Y eso es importante, el acompañamiento de la prensa internacional, de muchas autoridades, embajadores, porque si, o sea, sin el apoyo de los embajadores británicos, de Estados Unidos y de Canadá, realmente este caso yo no estaría acá, porque ha sido muy agotador, y lo que te dice es que yo soy como el cuy de algo que cuando vean a un periodista investigando cosas que no les gusta, van a poder usar mi caso. O sea, yo soy la prueba y el ensayo, prueba y error de otros casos que van a pasar, digamos, van a poder hacerlo y acallar al mensajero, ¿no? Claro. Bueno, y de hecho, en varios otros aspectos se está viendo retrocesos. Por ejemplo, la ley de acceso a la información, de transparencia y acceso a la información que usamos los periodistas en general en el Perú para nuestro trabajo, cada vez se cumple menos. La Autoridad de Transparencia emite algunas resoluciones que algunos comienzan a ignorar, y ha habido otros actos como estos que hablamos de la resistencia contra periodistas como Rosa María Palacios, Gustavo Gorriti, y bueno, estos grupos también en redes, y estas organizaciones como La Abeja y Expreso, que actúan sincronizadamente, ¿no? Uno replica lo del otro y su fuente es él, y de él a su vez el otro. Entonces, pero no estamos haciendo nada. O sea, en el país como país no estamos haciendo nada. Ahí ves retrocesos preocupantes. Claro, o sea, a mí sí me parece preocupante que, por ejemplo, un grupo como La Resistencia, como le dicen en verdad La Pestilencia, sea tan impune, que vaya a las casas de los periodistas como Gustavo Gorriti y Rosa María Palacios, que vaya al IDL Reporteros, y que la policía mire lo que está haciendo, y que el serenazgo no haga nada, porque son alcaldes vinculados a Rafael López Aliaga. No dejemos de ubicar de dónde vienen las fuentes de estos ataques. O sea, la Fuerza Popular, por supuesto que tiene vínculos con esta organización, pero también es Rafael López Aliaga. Por eso que no es casualidad que cuando van también a la casa de Indira Wilca en Los Olivos, es otro alcalde vinculado a esta misma organización, y no les pasa nada. Yo he estado, cuando fueron a IDL, fui a cubrir, porque vi el alerta, y estaban tirando basura al frontis del IDL, y la policía miraba así como no pasa nada. O sea, en otros momentos la policía pues no agilita para digamos, reprimir las protestas. Claro, porque hay un acto de desorden público evidente. Y en este caso no hacen absolutamente nada, y que la gente no reaccione ante eso, sí me parece bien preocupante. Ahorita la ciudadanía está muy aletargada, muy callada, siento que hemos tenido un año muy golpeado, ¿no? Porque la protesta causó 49 muertos de parte de las fuerzas públicas, y también hay muchos miedos, pero siento que también hay momentos en los cuales ya hay que ir más allá de esos miedos, porque tenemos un Congreso de 6% que está intentando tomar toda nuestra democracia, y siento que allí
digamos, parte de ese grupo está también el acallar a los periodistas que son molestos, ¿no? No es casualidad que Rosa María Palacios salga hablando contra lo que pasó, lo que querían hacer contra la Junta Nacional de Justicia, y al día siguiente estaban en su casa. O sea, son como automáticos, era como, ¿no? O hablando de las ollas comunes y Rafael López Aliaga haciendo una pésima gestión y estaban allí, ¿no? Hay una relación directa y eso está allí, y además tenemos políticos que para ellos ser trolls está bien, ser violentos está bien, y eso en una democracia demuestra que estamos en una situación vulnerable los periodistas, ¿no? Bueno, ¿y qué podrías, desde tu experiencia, finalmente, no sé, en una charla del Hey Festival hablábamos y había una persona diciendo, ¿qué deberíamos hacer los ciudadanos para evitar esto, para hacer de nuestra parte también, ¿no? ¿Qué necesitan de nosotros? Bueno, es una pregunta difícil, pero ¿qué se te ocurre a ti? O sea, la indiferencia es lo que no debe hacerse, que está pasando muchas veces. Y los ciudadanos también hacen parte, pues, de la política, incluso con su silencio, y de lo que pasa en el país. Entonces, aquí lo que hay es en riesgo la libertad de prensa, que no es para los periodistas solamente, sino para la gente y su derecho a informarse de manera plural, de manera que puedan confiar en la información, ¿no? Y eso se va deteriorando en el país. ¿Qué crees tú? ¿Qué se te ocurre que como periodistas o como sociedad tendríamos que comenzar a hacer, que no hemos estado haciendo? Primero, digamos, denunciar lo que nos está pasando, porque muchas veces yo creo que el error que hemos cometido, tanto Pedro Salinas como yo, era desestimar lo que estaban haciendo contra nosotros. O sea, hacían la Resistencia, J. Maelo y todos ellos, en el año 2019, hacían protestas en la Fiscalía contra nosotros pidiendo que nos investiguen. Ponían fotos nuestras en el puente del Sanjón pidiendo que nos investiguen. Ni siquiera sabían nuestros nombres bien, o sea, correctamente. Se notaba que los habían enviado. Uri Ben Shmuel en Expreso y en Café Viena y en La Razón hizo como 15 artículos contra Pedro Salinas. Yo aparecí en varias portadas en La Razón. Y la verdad es que no empezaron a armar como el muñeco contra nosotros, pero no los tomábamos en cuenta. O sea, no queríamos denunciar porque nos parecía tan absurdo que no lo tomamos para denunciar. A mí me han acusado de comercializar uranio y plutonio con la familia de Mario Vargas Llosa, con Morgana, para que, ligados a un grupo terrorista Al-Fatah, para votar al sodalicio de Piura. Entonces, es algo absurdo. No es cierto que nadie lo puede creer, pero como lo vimos tan absurdo no lo denunciamos, pero hemos debido en su momento dejarlo claro, esto está mal. No dejarlo crecer. Y lo dejamos crecer, porque claro, todo era tan rarazo que no puedes creer que sea eso. Y luego ya cuando inventan el último muñeco en Expreso contra mí, ya bueno, obviamente ya estaba acá. Pero siento que es eso, no es contarlo, decirlo, denunciarlo, y luego, obviamente a partir de eso, ubicar la solidaridad de los gremios, ¿no? Bueno, hacer una, digamos, siempre tener un llamado siempre a los organismos internacionales, que son los que realmente pues ayudan, como la ANP, a IPIS y a todos, a que lo que hemos hecho siempre, ¿no? Hoy día, por ejemplo, es un día especial para mí porque se cumple un año del encuentro que tuve con el Papa Francisco en el Vaticano, y siento que era parte también de mi pelea, ¿no? De ir a contarle lo que me estaba pasando, ir a decirle lo que estaba pasando, y gracias a eso, 8 meses después llega una misión del Vaticano y, bueno, estamos a la espera de lo que se diga, ¿no? Pero es eso, es no callarte, ir, buscar, tocar puertas, porque es la única manera que te escuchan. Si no, si yo me quedara esperando que en el Perú pase algo, voy muerta, ¿no?